xugamos al biti e al paragata. E al xogo da paragata sentábamos aí nun redolo, ya como se fuera la danza alrededor. Ya tenías una paragata, ya pasábala por debaixo de las piernas, ya quedaba uno en medio, ya con eso el que tenía paragata, el que estaba en medio andaba mirando por debaixo, porque pasaba por debaixo las piernas y a las nalgas, ya alguno que quedaba en medio mirando un pouco, ya no miraba la paragata, ya miraba otra cosa. Metía entre mano, me cago en 10. Y en vez de seguir de frente, vaya, como hay que seguir, volvía un poco con la mano. Me cago en 10. Ya metía el que estaba en medio, pues andaba buscando así, a veces la encontraba, y al que la tenía, si él no veía, daba igual paragata, volvía a guardarla ya y andar así por baixo. Eso que se xogaba nos esfollones? Nos esfollones. Aquel outro xogo que llamaban el vite? Era ir alrededor de una casa. Tú estabas, ¿cómo te voy a decir?, en una esquina de la casa. O se empieza, y a los otros estaban en otra. Ya cuando decían Vicky, ya los otros ya marchaban, y entonces iba el que quedaba detrás, y al primero que veían, Vicky por fulano, ya quedaba aquel. Ya como é outro xogo que llamabais el ren? Ai, el ren. El ren faíamos pozas, ya con unas paletas faíamos unas paletas para botar el ren. Ya, el ren era un cacho de taruco. Ya con eso tirabas a uno y aquel daba ahí con la paleta, ya era eso. Que había que metéislo na poza? Y había que meterlo en una poza, sí. Birlique y birloque. En la poza de un bloque. E a cuántas pozas se faían para xogar al ren? 4 ou 6, ya según los que xogaran. Se xogaban 4 pozas. Tirábate el taruco, que era un taruco, un cacho, para meterlo en una poza, y tú dabas
a eso ya, a que no te entraran a poza. Y el que quedaba iba a buscarlo a Otava. Teníamos juegos, ahora no fan nada. La malla escondieste, ya tenían que buscarte. Me cago en 10. Ahí andábamos a la malla por debajo, la casa del cura, ya metíanse en corral los que quedaban de meterse. A los bolos que Nicanor jugaba mucho y tiraban bien. Iban ante casa del Couto y a otros a la Peñona Nicanor. Ese era exagerado. Y a una vez tiró de allí, de la Peñona, de Rivaca al Ferreiro para allá. Ya cayó enteado de la casa del cura. Ya tiró allí un poco de una esquina.